Bueno, pues lo primero, gracias por, que no lo he dicho antes, gracias por Nada, concederme nada, esta encantado. entrevista. Hay que apoyarse, ¿no? Entre Sí, con al final. nosotros. Bueno, a ver si me podría hablar primero usted un poco sobre el concepto del béisbol, como no del béisbol, sino el deporte en general, la relación que hay entre la identidad y el deporte, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. A ver, es evidente que el deporte forma parte de la sociedad, es decir, que la sociedad de alguna manera tiene formas de manifestarse a muchos niveles, entonces el deporte es uno de ellos. El deporte es una forma de canalizar los modos en que cada sociedad se entiende a sí misma, se identifica con determinadas prácticas deportivas, tiene de alguna manera en esas prácticas deportivas una forma de manifestarse de cara al resto de las sociedades, al resto de los grupos humanos. Entonces, el deporte, aunque pueda ser simplemente una práctica de ocio, una práctica no central en la vida de las personas, se acaba convirtiendo en un indicador de lo que es esa sociedad, en un indicador de cómo se entiende a sí misma esa sociedad. Entonces, el deporte acaba convirtiéndose en un factor clave para identificar a un grupo social determinado. Entonces, yo creo que la práctica deportiva acaba o pasa de ser un argumento o una actividad muy centrada en grupos sociales, en principio tenidos por elitistas, para extenderse crecientemente por el conjunto de la sociedad. Es decir, ese proceso se va a ir produciendo sobre todo a finales del XIX y comienzos del siglo XX. Hasta esa época el deporte era algo para las élites, punto. Para las élites, primero, por cuestión económica, por cuestión... Porque evidentemente quien se dedica al deporte es porque tiene tiempo libre para dedicarse al deporte. Si tienes que ganarte la vida, no puedes dedicarte al deporte, evidentemente. Entonces, esa creciente disponibilidad de tiempo para dedicar a actividades de ocio es la que va a hacer que el deporte se extienda. Y eso se produce pues, en el tránsito entre el 19 y el 20, dependiendo de países y demás, pero bueno, básicamente entre el 19 y el 20. Entonces, a partir de ese momento, el deporte se va a ir practicando de manera cada vez más generalizada, por grupos sociales cada vez más amplios, y esa práctica, de alguna manera, va a ir convirtiéndose en un factor clave para entender esas sociedades. Es decir, las sociedades comienzan a asumir que el deporte es importante, ya no solo como actividad de ocio, sino también como una actividad relevante para el conjunto de la sociedad. ¿En qué sentido? Pues sobre todo en la cuestión física. Es decir, el deporte mejora la condición física y de alguna manera la mejora de la condición física mejora el conjunto de la sociedad. De hecho, es en los años 10-20 del siglo XX cuando empieza a plantearse cada vez de manera más intensa la necesidad de que en la escuela el deporte sea una parte central, o una parte por lo menos importante. Todavía hay mucho recelo, todavía no se acepta del todo, pero empieza a ser una cuestión que cada vez importa más. ¿Por qué? Porque se considera que la forma física de una sociedad, de una nación, es también importante, y por tanto hay que potenciarla. Por eso, muchos, igual en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos se tenían que preparar físicamente, ¿no? Y a través del deporte podía... Exactamente. De hecho, los ejércitos van a competir precisamente también en ese sentido. No es ninguna casualidad que esos años sean los del auge del olimpismo. Es decir, las Olimpiadas empiezan en 1896, pero es en los años posteriores cuando van a comenzar a tener un grado cada vez más importante de fortaleza. Teniendo en cuenta además una cosa, las Olimpiadas son una competición entre países, entre naciones. Es decir, que no estamos ante una competición pura entre deportistas, sino que estamos en representación de las naciones, con lo cual ese vínculo entre deporte, nación, representación internacional va a ser cada vez más intenso. Y en último término, el deporte se va a convertir en la encarnación de los valores de la nación. De ahí que un buen resultado deportivo sea prestigio para la nación. Y como tal se vende. Es decir, la competición por obtener los mejores resultados va a empezar enseguida. Es decir, los estadounidenses enseguida empiezan a reclamar que ellos son los vencedores de las Olimpiadas, aunque de hecho no hay vencedores de las Olimpiadas, hay vencedores de pruebas individuales, pero ellos se reclaman vencedores y empieza una competición, por ejemplo con los ingleses. Entonces dicen, no, pero es que vosotros os contáis un tipo de medallas, entonces los ingleses dicen, no, pero es que nosotros contamos... Entonces todos quieren ganar, ¿por qué? Porque es prestigio para la nación que representan. O sea, que podría a más prestigio, más medallas ganadas o más reconocimiento en los Juegos. Por eso todo el mundo quería ganar los Juegos Olímpicos, ¿no? Exactamente, era mayor prestigio para la nación y eso se medía, se contaba a través de las medallas obtenidas.
¿Y usted cree que el béisbol cumple estos requisitos? Lo que me ha dicho de la evolución de algo de exclusivamente solo a burgueses, algo exclusivamente solo a ricos, ¿no? Pues cómo se empieza a trasladar a lo largo de la historia de América en las últimas décadas, cómo ha podido trasladar, pues por ejemplo, a la Liga Negra, digamos, una evolución de un deporte minoritario al deporte rey en una de las potencias más importantes. Sí, los procesos son muy similares. De hecho, es lo que un sociólogo alemán llamaba el proceso de civilización. Es decir, de alguna manera, las prácticas deportivas tienen unos orígenes más o menos primitivos que se van puliendo con el paso del tiempo, que van dotándose de reglas, dotándose de normas, que sirven de alguna manera para hacerlos más aceptables por el conjunto de la sociedad. Una vez que esas normas existen, se pueden sumar a esas prácticas deportivas gentes muy diversas, si tienen la posibilidad, el tiempo, y entonces eso hace que se extienda de manera muy considerable y se acaban convirtiendo en puntos de referencia. Si se trata de un deporte más o menos sencillo como es el béisbol, eso permite que su implantación sea todavía mucho más sencilla. Claro, que pensar, por ejemplo, que la Fórmula 1 se implante a nivel popular es muy complicado, evidentemente, porque claro, un coche cuesta fortunas, ¿no? Entonces, pero en cambio, tener un bate, un guante y una bola, pues es relativamente fácil, relativamente barato. Entonces, eso puede hacer que un deporte como este se extienda de manera muy amplia entre gentes que no tienen por qué tener necesariamente grandes recursos. Y por tanto, que la facilidad para conseguir que un deporte se difumine por el conjunto de una sociedad sea mucho mayor. Y es un poco el ejemplo de lo que ocurre por ejemplo, con el béisbol. Muy bien, también acabamos de hablar de cómo se expande en Estados Unidos, pues por el tiempo de ocio, el nivel económico, pero ¿cree que hay relación entre la expansión del béisbol con la influencia de Estados Unidos en el mundo en general? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lidera ya el mundo, ¿no? Coge las riendas del mundo, ¿hay alguna relación? Hay relación, lo que pasa es que luego te encuentras con paradojas. Por ejemplo, el béisbol es un deporte, como decía hace un momento, más sencillo, entre comillas, por lo menos materialmente, que otros, pero no ha tenido el mismo grado de difusión que otros. Por ejemplo, estaba pensando en la comparación con el baloncesto. El baloncesto técnicamente es más complejo, necesitas las canastas, el tipo de balón, generalmente espacios cerrados, porque no puedes jugar a cielo abierto en determinadas superficies y tal. Es decir, es más complejo y en cambio ha tenido mucha más repercusión que el béisbol, a pesar de que el béisbol es más sencillo. Necesitas un campo más o menos llano, un bate, un guante y una bola. Y ya está, con eso prácticamente puedes jugar. Y en cambio no ha tenido tanta difusión. Entonces, yo no creo que sea tanto cuestión de potencia económica o de influencia mundial como cuestión de otros factores. Es decir, factores que puedan ser pues los derivados, por ejemplo, es un deporte al aire libre. Entonces, hay muchos lugares del mundo donde en buena parte del año no se puede jugar al aire libre a prácticamente nada, o por lo menos con dificultades. Entonces, ¿puede ser ese un factor que haga que el béisbol no se haya extendido tanto? Bueno, alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa con el fútbol? También se juega al aire libre y en cambio no tiene ningún problema para jugarse incluso en climas polares, ¿no? Bueno, no sé, supongo que habría que estudiarlo un poco. La verdad es que no me lo había planteado nunca, ¿no? Pero en este caso podríamos empezar a preguntarnos por qué. Quizá, y esto lo estoy pensando sobre la marcha, o sea que tampoco lo tengo, pero quizá pueda tener que ver con el hecho de que el béisbol no se ha difundido tanto porque ha sido un deporte especialmente americano, Sí, o especialmente norteamericano, ¿no? Entonces, igual es tan representativo de la idiosincrasia norteamericana que quizá por eso mismo haya habido una cierta... También es verdad que el béisbol, la expansión del béisbol es relativamente tardía, es como decías, después de la Segunda Guerra Mundial. Así como por ejemplo el baloncesto es previo, el baloncesto ya empieza desde principios del siglo XX, en el caso del béisbol es más tardía. Entonces, lo que Estados Unidos todavía no representaba a principios del siglo XX, es decir, la gran potencia dominadora, etcétera, etcétera, sí lo representa a partir de 1945. Entonces igual ahí ya hay un rechazo añadido, o por lo menos una dificultad añadida, ¿no? Se asocia demasiado con el país dominante y tal, y por tanto, bueno, provoca cierto recelo. Sí, digamos que yo he estado consultando y pues en la dictadura de Franco, pues digamos que sobre todo cuando con el boicot internacional, que todo el tema del béisbol, digamos que todo lo extranjero generalmente, y el béisbol también, tenía un cierto recelo. Tan es así que no se llamaba béisbol, a lo poquito, Sí. el poquito béisbol era pelota base, era una palabra españolizada. Entonces, podría ser que durante la dictadura de Franco de nacionalismo exacerbado, el béisbol tuviera un freno, por así decirlo, en la expansión del béisbol. Sí, yo me imagino que sobre todo a nivel
a nivel de autoridades tampoco eran muy efectivas, porque uno bueno, podía cambiarle el nombre, pero al final todo el mundo sabía de qué se estaba hablando, ¿no? De hecho, habrás podido ver en el libro que aquí, por ejemplo, se pedían a la embajada películas, se proyectaban películas de béisbol y tal, es decir, que conocimiento había. Otra cosa es que popularmente eso se aceptase, que yo creo que es el gran... Es decir, por mucho que tú te empeñes en implantar un deporte desde arriba, Sí. si la sociedad no lo acepta, ese deporte va a fracasar, seguro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo llamativo puede ser que en el caso de Navarra el béisbol cuajara de manera bastante rápida y además de manera bastante exitosa y en otros lugares no. Entonces, no acabo de saberlo muy bien, ¿eh? La verdad es que yo te digo que en esto es un poco... Sí, me he estado también poniendo interrogantes de cómo un territorio pues que tiene mucho recelo a lo americano, tiene mucho recelo, somos anti-yanquis, ¿no? Como dice Daniel, ¿cómo puede tener tanto éxito el béisbol? Porque tú dices, el béisbol es un deporte minoritario, pero en Navarra, o sea, hay muchísimos En Navarra, campos, muchísimos sí, equipos, sí. y digamos que dota de una identidad, ¿no? A la sociedad navarra que otros deportes, por ejemplo, no tiene. Unos deportes más, digo, más famosos dentro de la península, pero que en Navarra son mucho menos famosos que el béisbol. Entonces, ahí yo también a mí también me choca como en Navarra sí y en otros lugares que son más americanos no. Eso. Ajá. Sí, eso es una... Bueno, es una cosa curiosa, ¿no? No sé muy bien dónde puede estar el motivo, ¿no? O la razón que explique esa presencia más significativa. Claro, estamos hablando de que en el caso de Navarro su béisbol compite con los más grandes, con Cataluña fundamentalmente. Entonces, bueno, ¿por qué, no? Esa capacidad... No lo sé, ya te digo que alguna vez, y de hecho cuando escribí el libro me lo planteaba, pero nunca acabé de saber exactamente por qué, nunca acabé de entender muy bien por qué, ¿no? Entonces, no sé, habría que indagar un poco, ¿no? Ver un poco cuáles son las conexiones. No sé si tendrá que ver con la pelota, porque, bueno, pues tiene similitudes y por tanto Sí, hay una posible conexión, ¿no? Sobre todo con el mundo de la herramienta, ¿no? sí, Pala, cesta, además, ¿puede tener algo que ver con eso? Es, de hecho, es la única cosa que se me ocurre. sí, a nosotros también era lo único que podía enlazar el béisbol, pues por ejemplo la pelota a mano, todo eso de pues con un palo, con un deporte sencillo, de mandar la pelota lo más lejos posible, pues nosotros vimos la única relación Sí. posible, porque un deporte de puramente de americano que ha nacido en América y se ha expandido en América y en otros lugares, que en España nada, pero que en Navarra igual con unas similitudes con la pala igual puede tener alguna relación. No sabemos, a ver si en este trabajo lo podemos descifrar. Sí, o por lo menos tratar de lanzar la hipótesis, ¿no? Sí, Porque claro, no creo que haya un lugar donde te diga explícitamente, no, hacemos esto porque es muy parecido a la palabra. No creo que vaya por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, puede ser una conexión, es decir, que no fuese tan raro, tan extraño como juego a algo que aquí era, bueno, pues tenía bastante más arraigo, ¿no? y luego también muchos deportes en España, pues por ejemplo el fútbol, que es el deporte rey, pues hay muchos equipos, muchos clubs, hay mucha gente dedicada a él, pero el béisbol es un deporte minoritario, un deporte que nos conocemos todos, un deporte que dota de una identidad a la sociedad que lo juega, se puede identificar todo como un grupo homogéneo, como un grupo al que le gusta el béisbol, al que le gusta un cierto hobby que es minoritario en Navarra, puede dotar el béisbol a esa identidad que lo juega. Hombre, yo creo que una de las características necesarias para el vínculo entre un deporte y la identidad es precisamente el número de los practicantes. Es decir, cuanto más reducido sea, evidentemente menos capacidad tiene de conectar con la sociedad y de representar a esa sociedad, ¿no? Entonces, el problema de un deporte más o menos minoritario, aunque tenga su presencia como es el béisbol, es que probablemente no tiene la masa crítica suficiente como para movilizar al conjunto de la sociedad, ¿no? Claro, la facilidad que tienen otros deportes es que precisamente arrastran masas o arrastran grandes cantidades de gente, ¿no? Que puede ser eso, el fútbol, la pelota, baloncesto, algo menos, y ya, bueno, el resto quizá a otra distancia. Pero en el caso del béisbol yo me imagino que la dificultad para convertirse en una fuente de identidad es precisamente eso, la ausencia de grandes masas que siguen a ese deporte, ¿no? También quizá en el caso del béisbol el hecho de seguir estando muy asociado bueno, pues a su origen norteamericano, ¿no? Allí que eso también, claro, hablamos de béisbol y todo el mundo ya se imagina las grandes ligas, se imagina un poco todo ese mundo pues más puramente norteamericano, ¿no? Entonces esa es una dificultad añadida, ¿no?
Luego también, pues, por ejemplo, yo conozco a muchos jugadores profesionales aquí de Navarra, pues que son de origen venezolano, que son hispanoamericanos. Puede ser que Navarra tenga un contacto directo con Hispanoamérica solo por el hecho de jugar al béisbol, de tener una liga profesional de jugadores profesionales que han ido a América a probar suerte y han vuelto pues bastante victoriosos. Puede ser un nexo directo entre América en conjunto y Navarra. Hombre, la verdad es que la conexión América-Navarra siempre ha sido muy intensa. Entonces, también es verdad que es muy factible ver en el origen del béisbol en Navarra la presencia de migrantes, de gente que ha vuelto con la experiencia de haber visto ese deporte, incluso de haberlo practicado cuando ha estado allá, no solo en Estados Unidos, sino también, como dices, en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, en Cuba, claro, no hay que olvidar nunca que Cuba fue española hasta 1898 y por tanto esa presencia era mucho más directa, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas puede ayudar a entender un poco el desarrollo o la consolidación del deporte en Navarra, ¿no? Y sobre todo su permanencia, ¿no? Especialmente en estos últimos años. Luego también no es lo mismo comparar Navarra con las grandes ligas norteamericanas, lógicamente, pues en cantidad, en fans, en equipos. Entonces, sabemos que hay similitudes, pero puede que haya alguna diferencia de las grandes ligas o del béisbol, cómo es el béisbol o el deporte allá y cómo es aquí el béisbol navarro. Puede pues que sea un poco más reducido, que sea minoritario, alguna diferencia palpable a primera vista. Sí, hombre, yo creo que ahí la principal es primero la cantera, ¿no? La posibilidad de crear una cantera muy fuerte que pueda dotar de jugadores de manera constante. Y eso que, insisto, en Navarra tampoco está tan mal, porque casi siempre se tira de cantera. Yo creo que lo de los latinoamericanos que vienen a jugar a Navarra pues es relativamente reciente. Porque hasta hace muy poco tiempo tampoco había, salvo algún caso puntual, no era muy habitual, ¿no? Entonces, claro, la gran diferencia es evidentemente eso, económica, de tamaño, de importancia, pero lo significativo es que a pesar de todas las dificultades se sigue manteniendo y se sigue conservando una tradición muy asentada y muy fuerte, ¿no? Entonces, quizás esa sea un poco la base para la posibilidad de pensar en un futuro, no sé si muy próximo o muy lejano, en que el béisbol arraigue de una manera mucho mayor, tenga mayor proyección, etcétera, ¿no? Pero bueno, me da la impresión que de momento eso es una cosa más de futuro, ¿no? Y también lo que quería comentarles, por qué en otras zonas de España, Navarra, pues que ya tenemos la pelota, tenemos el fútbol como deporte, el rey, el baloncesto, pádel, hay muchísimos deportes, por qué Navarra se ha impulsado por el béisbol, digamos que se ha apostado, entre comillas, por el béisbol, cuando se podía haber apostado por otros deportes mucho más reconocidos, mucho más famosos, por así decirlo, ¿no? Porque Navarra se ha centrado tanto en el béisbol, es lo que... Hombre, una razón es, primero, el hecho de que Navarra hombre, no es una tierra de deportistas, pero es un lugar en el que el deporte siempre ha estado muy presente. Ya no ahora, sino incluso desde tiempos mucho más remotos, ¿no? El deporte como puro deporte, pero el deporte también como competición, como apuesta. Es un poco también uno de los orígenes del deporte, ¿no? Entonces, eso ha hecho que yo creo que la búsqueda de nuevas formas de deporte haya sido constante. Es decir, cuando hay una cosa nueva, enseguida se trata de adaptar, de darle una cierta salida y demás. Luego tienen que conectar un poco con la idiosincrasia del lugar, evidentemente. Y yo creo que ahí es donde podría entrar la explicación de la pelota. Es decir, al ser un juego que tiene similitudes, ha podido enganchar más fácilmente que en otros lugares donde no había esa referencia, ese punto de contacto, ¿no? Entonces, quizás sea por ahí por donde haya que explicar el por qué Navarra ha tenido ese arraigo un poco mayor que en otros lugares y donde haya podido triunfar y arraigar de una manera más o menos sólida, ¿no? Porque claro, ya la tradición es larga, ¿no? Pues 50, 60 años de práctica de béisbol en Navarra, es decir, que estamos hablando de cifras ya respetables. Y ya por último, lo que le quería comentar es, ahora pues el béisbol, pues habiendo otros deportes, sí que es verdad que tiene fuerza, pero está perdiendo peso. Entonces, ¿por qué está perdiendo tanto peso? Y que usted cómo podría verlo o qué conjunto de medidas podría hacer para otra vez impulsar el béisbol a la fama que tenía antes, aquí a nivel navarro. Hombre, Es una pregunta difícil. Sí. Yo creo que la clave, como casi siempre, está en la cantera, es decir, tratar de potenciarlo a nivel escolar. Es decir, un deporte no puede sobrevivir si no tiene si no tiene quien lo sostenga desde abajo. Es decir, si no tiene nuevos jugadores, gente que se ilusione por esos proyectos y demás. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Pues tratando de difundirlo, tratando o de crear escuelas deportivas, tratando de crear competiciones a nivel escolar, por ejemplo, en los colegios. Yo creo que esa podría ser una medida para tratar de conseguir por lo menos cierta capacidad de supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que me imagino que todo deporte pedirá lo mismo. Con lo cual,
a nivel, me imagino, de autoridades, pues tampoco pueden decir, venga, ahora béisbol, Sí. o ahora este otro, porque claro, evidentemente todos los demás también van a tratar de reclamarlo, ¿no? Pero creo que es la única medida mínimamente viable, porque cualquier otra cosa, es decir, aquí no se va a construir un estadio de béisbol, evidentemente, ¿no? Porque no, ni hay recursos, ni hay una afición tan grande como para justificar una medida de ese tipo, ¿no? Entonces, una de dos, o se crea esa afición, se crean esos jugadores, o si no va a ser muy complicado que la cosa siga adelante, que se consolide y demás. Pero en fin, esto ya es pura, pura lucubración, ¿no? Oye, pues muchas gracias por concederme la entrevista. Nada, encantado. Un placer, ¿eh?